Muy buenos días. Ante todo quiero agradecer a los organizadores de este evento, la Embajada de Activistas por la Paz, por haberme invitado y por haber logrado un público tan numeroso. Muy bienvenidos a todos ustedes. Existe en México una unión de sobrevivientes del Holocausto. Somos gentes que venimos entre 1940 más o menos, la Segunda Guerra Mundial en Europa, hasta el año de 1953, muchos de los cuales, cuando yo llegué aquí en 1946, pude conocer personalmente y vinieron gracias a las visas de salvación. Una visa era un documento que los alemanes inclusive respetaban. Entonces, por eso se llaman visas de la salvación. Las personas que pudieron venir inclusive durante la guerra, después de la Guerra Civil Española, fueron gracias a las visas de don Gilberto Bosques. Don Gilberto Bosques era el cónsul de México en Francia cuando los alemanes invadieron París. Después hubo el armisticio y la creación de la zona libre en Vichy. El consulado se trasladó a Marsella y ahí es donde don Gilberto daba las visas a las gentes que lograban llegar ahí, lo cual no era fácil, porque los alemanes vigilaban la frontera entre las dos Francias precisamente para evitar de que se escaparan las personas. No solamente dio visas a refugiados que huían del nazismo, dio visas a 23,000 españoles republicanos que llegaron a México y que aportaron conocimientos para nuestras escuelas, para nuestros hospitales. Eran profesionistas, muchos de ellos. Las escuelas Luis Vives, que todavía existe, el Colegio Madrid, fue fundado por republicanos españoles. El Colegio de México, antes Casa de España, es un aporte de los refugiados republicanos españoles salvados por Gilberto Bosques. Cuando yo llegué aquí, 1946, en abril de 1946, no había todavía embajada en Francia, entonces acudí al cónsul de México, que ya no era Gilberto Bosques, 1946, en el Hotel Claridge. Lo menciono porque es interesante, es un hotel muy elegante en la avenida de Champs-Élysées de París, a falta de un edificio correspondiente. Ahí es donde despachaba el cónsul, el nuevo cónsul de México. Nuestra misión, la de los dar testimonio, donde nos lo piden, de vivencias de sobrevivientes. Para darles unos números, todos sabemos que en Europa fueron 6 millones
de ancianos, de jóvenes, de niños asesinados por los alemanes. De este grupo de los campos de concentración, de los campos de exterminio, sobrevivieron más o menos 300.000 personas. Entonces, estas 300.000 personas son o eran en 1945, al terminarse la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes. La mayoría de ellos fueron a Israel, unos como el que les habla pudo venir a México. Y aquí formamos nuestra unión. Para nosotros Gilberto Bosques es un héroe, un justo, una persona humana, gracias a la que muchos de nosotros nos salvamos. Yad Vashem en Israel es un repositorio de todos los documentos relacionados con el Holocausto. El Holocausto llamamos la tragedia del asesinato, exterminio de los 6 millones de judíos. Entonces Yad Vashem tiene la documentación presentada por la comunidad judía de México, que está muy interesada en que una persona como él, Gilberto Bosques, mexicano, sea declarado justo entre las naciones. Es el título, no quiero decir honorífico, humano de una persona. Tenemos un justo entre las naciones, entre nosotros, un señor de Yugoslavia, bienvenido. Pero queremos un mexicano, porque el mexicano salvó a muchos judíos que pudieron luego venir a esta tierra. Yad Vashem es un ente autónomo, no tiene que ver nada con el gobierno de Israel. Fue creado en 1953 y es como un juzgado colegiado de personas que estudian los casos que se les presentan y ellos deciden. Hasta ahora no ha habido decisión, pero tampoco no ha habido negación. El caso está en Jerusalén, en Yad Vashem. Nosotros, como les decíamos, cuando nos lo piden, damos testimonios en escuelas desde varios años. Cada 27 de septiembre, ya se mencionó aquí, el 27 de septiembre fue designado día para honrar las víctimas del Holocausto, y con ese motivo hemos dado pláticas, por ejemplo, en el Liceo Franco-Mexicano, en varias escuelas públicas y en varias escuelas particulares, a estudiantes de preparatoria que, digamos, toman cursos de historia mundial, y lo nuestro es para ellos al día. Yo diría que toda la comunidad judía, pero no solamente la comunidad judía de México, está muy interesado en que se le dé la designación de justo entre naciones a Gilberto Bosques. Hay varias organizaciones judías y no judías en México, una organización de derechos humanos, otra organización como la Bnei Brit, es una logia humanitaria que persigue hasta donde es posible influenciar a ese juzgado colegiado. No se deja influenciar, desde luego, pero esperamos pronto se haga justicia. Ahora hablo casi como un sacerdote, se haga su justicia y se reconozca lo que hizo Gilberto Bosques
para nosotros los que llegamos aquí al país de la libertad. Muchas gracias.